La revolución tiene un sabor extraño, dulce. Con esa frase, que abre el primer capítulo según el material que tenemos, pues nos lanzamos hoy a explorar la intensidad del segundo año de Vashti Sorengel en Basiyat. Uf, sí. Y vaya que es intenso, ¿eh? Ya no es nada más sobrevivir a los dragones, que bueno, eso ya era una locura. Claro. Ahora se suman intrigas, secretos ancestrales que parece que van a cambiarlo todo, y este nuevo liderazgo que, híjole, parece que tiene como misión personal quebrar a Violet. Exacto. Y justo hoy tenemos aquí, pues, un conjunto de documentos bien interesante. Resúmenes de capítulos claves de la versión en español, citas que impactan, puntos de inspiración y algo que me llamó mucho la atención, secciones de pensamiento crítico que ya vienen incluidas. Sí, eso es peculiar. Nuestra meta hoy es ir un poco más allá de solo listar lo que dicen, ¿sabes? Queremos como destilar las ideas fuertes, las conexiones que hay debajo, los temas que de verdad resaltan en estos fragmentos que tenemos. Así es. Se trata de entender a fondo los retos de Violet, no solo los físicos, que son obvios, sino también los emocionales, los éticos, ver cómo evoluciona su poder con toda esa presión encima, esa cuerda floja constante entre a quién ser leal, qué secretos guardar y, bueno, simplemente sobrevivir. Ajá. Y, como dices, es muy interesante ver cómo el propio material nos empuja a reflexionar más con esas secciones de análisis. Es una mirada enfocada, sí, a los momentos y temas que estas fuentes ven como centrales. Perfecto. Entonces, arranquemos con lo más inmediato. Las pruebas del segundo año. Si Basiyat ya era rudo, ahora parece que le subieron de nivel, ¿no? Nuestros papeles hablan de un tal profesor Grady y su curso, el Rider Survival Course, RSC. Sí, y ojo, no es un curso cualquiera. Los resúmenes que tenemos recalcan mucho que es para sobrevivir sin dragones, en territorio enemigo. Eso ya te dice bastante del cambio de enfoque. Claro, es diferente. Y lo más duro, según se lee, son esas evaluaciones que, híjole, suenan casi a tortura psicológica. Interrogatorios para escarbar en traumas pasados. El resumen del capítulo 7 es bastante claro en eso. Incluso dice cómo le pega a Violet revivir lo que ya pasó. Y bueno, como si eso fuera poco, entra otro jugador fuerte, el vicecomandante Varrish. Los documentos, tanto el resumen general como el del capítulo 19, lo pintan como casi obsesionado con Violet, buscándole el punto débil, tratando de exponerla. ¿Qué representa Varrish más allá de ser el malo de turno? Esa es buena pregunta. Yo creo que Varrish, así como lo describen estas fuentes, pues encarna una forma de poder abusivo, ¿sabes? Sistémico. No es solo un enemigo personal, es como la cara de la rigidez, de la crueldad de un sistema que prefiere quebrar antes que entender. El resumen del 19 es brutal. Cuenta cómo Varrish intenta castigar a Violet porque Andarna no está, y Tyrant se mete con una furia que casi acaba mal, atacando a solas el dragón de Varrish. ¡Wow! Eso no solo subraya la conexión jinete-dragón, sino el peligro real, constante, que Varrish significa para Violet, física y mentalmente. Y fíjate, las propias fuentes meten análisis sobre dinámicas de poder, citando a un tal Stephen Lux, lo que sugiere que esa lectura del poder opresor, pues, es intencional en el material. Hablando de relaciones bajo presión, el material también se detiene en la camaradería, ¿no?, entre los cadetes. Hay una sección de pensamiento crítico del capítulo 5 que sugiere algo interesante, que a veces esa unión es más fachada, un mecanismo para aguantar la muerte constante. Tan así de cínico. Pues el material parece jugar con esa dualidad. Por un lado está esa interpretación, sí, la camaradería como actuación para sobrevivir mentalmente. Pero por otro, los resúmenes del capítulo 5 o el 15 nos muestran momentos, pues, genuinos de apoyo. Describen cómo Rhiannon, Sawyer y Redok se cuidan, cómo comparten la carga. Chance no es una cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo, ¿no? La necesidad de parecer fuerte y al mismo tiempo los lazos reales que se crean justo por ese peligro compartido. ¿Tiene sentido? Sí. Y esos peligros son muy reales. Los resúmenes detallan pruebas clave que no son solo físicas, los interrogatorios del RSC que ya dijimos, que claramente reabren heridas. Che, eso está fuerte. Luego, un fracaso en un ejercicio de navegación que, según se lee, les enseña a la mala sobre trabajar en equipo y comunicaciones. Caps 14 y 15.
Sí. Y la violencia directa, como la pelea donde muere Nadine, una compañera, y el texto dice específicamente por ser amiga de Violet. Eso es directo. Cada uno de esos incidentes, como los describen, parece diseñado para llevarlos al límite. No solo prueban habilidades de combate o supervivencia, sino la resistencia emocional, la lealtad del grupo, cómo lidias con perder a alguien, con el trauma. El segundo año, según estos papeles, de verdad sube la apuesta en todo. Ok, esas son las pruebas externas, brutales. Pero igual de importante parece ser, pues, navegar la red de secretos que se empieza a destapar. El gran secreto que mencionan los resúmenes al inicio es la verdad sobre los Venin, esas criaturas que se suponían mito y que Aretia existe de verdad. Y ese secreto, fíjate, se vuelve como el motor de una trama interna para Violet. Las fuentes detallan su misión casi secreta en los archivos. La describen buscando desesperada información sobre las defensas de Aretia, los wards, y cómo activarlos. En los capítulos 7, 16, 32, 33, 34, sí. Es una búsqueda que se siente solitaria, peligrosa, necesita aliados como Gesinia, la escriba. Enfrenta obstáculos. Y culmina, según leemos, con el robo de unos diarios que parecen ser clave. Se siente el riesgo, el aislamiento en esas descripciones. Y claro, esos secretos no están aislados, ¿verdad? Impactan directo en sus relaciones, sobre todo a las familiares. Los resúmenes hablan del reencuentro con Brennan, su hermano, que vive escondido, que rechaza el régimen de Navarre. Sí, Se habla de alivio, pero también de tensión, de secretos entre ellos. Como eso de que su mamá se niega a aceptar la verdad de los Venim. es que las dinámicas familiares que pintan estos textos son, híjole, súper complejas. Y lo fascinante es cómo el propio material, en el pensamiento crítico del capítulo 1, conecta la lucha interna de Violet, identidad versus deber familiar, con teorías sobre cómo se forma la identidad. Vemos también choques fuertes con Mira, su hermana, que parece tener la lealtad dividida. Entre la familia y el sistema. Ajá. Capítulos 38-39. Exacto. Y luego está la mamá, la General Sorrengail. Los resúmenes la muestran como implacable, sí, pero con grietas. Momentos raros de orgullo hacia Violet. Capítulos 4, 36 mencionan eso. Es una relación llena de cosas no dichas, de expectativas, complicada hasta el final. Su sacrificio, que describen en los resúmenes del 64 y 65 para salvar a sus hijos y ayudar a activar las defensas, es un clímax muy potente para esa relación tan tensa. Definitivamente, ese sacrificio marca un antes y un después. Pero la complejidad de esa relación madre-hija es un hilo constante en los fragmentos, y esa misma tensión, por los secretos, por las lealtades divididas, pues se contagia a sus amistades más cercanas. Totalmente. Los resúmenes destacan el apoyo vital de Rhiannon, Sawyer, Reddock. Son como su ancla. Pero al mismo tiempo, los secretos que Violet guarda para protegerlos acaban creando fricción y poniéndolos en peligro a ellos también. Claro. Me llamó la atención que el análisis del capítulo 17 cite a Thich Nhat Hanh sobre comunicar, algo que aquí claramente falla por necesidad, y eso genera tensión. Es que el precio de los secretos es altísimo, y a eso súmale el golpe constante de la pérdida que se siente en todo. Los resúmenes nos recuerdan la muerte de Nadine, el peso del recuerdo de Liam y Soleil. Sí, del libro anterior. La caída de Luella en una misión, la muerte de ella, el trauma del que sobrevive es un tema recurrente. El análisis del capítulo 5 hasta lo conecta con esa idea. Las fuentes no le sacan la vuelta al costo psicológico de esta vida, ¿eh? Y en medio de todo este torbellino de peligro, secretos, pérdidas, está la relación con Jaden. Los resúmenes sí describen una profundización de su vínculo. Hay momentos de intimidad, de pasión, de cuidarse que resaltan en varios capítulos. 20, 27, 32, sí, 36, 46, 48, 58, 60. Las citas que extrae el material son muy fuertes. Te amo. El mundo no existe para mí más allá de ti. O esa de, eres mi gravedad. Nada en mi mundo funciona sin ti. ¡Wow! Sí. Pero esa intensidad pues viene con su lado conflictivo. La lucha entre confiar y ocultar es constante. Lo marcan mucho los resúmenes. Hay una cita clave del capítulo 18 que lo dice todo. La confianza tiene que ir en ambos sentidos para significar algo.
Exacto. Y es interesante cómo el propio material en su análisis de ese capítulo usa esta tensión para hablar de la confianza en las relaciones. Hasta menciona a John Gottman, este investigador que estudia por qué funcionan o fracasan las parejas. O sea que el material mismo nos da como pistas para analizar esa dinámica. Y además de la confianza está la bomba de que Xaden podría tener un segundo signet, un poder que él esconde. Capítulo 55, ¿sí? Eso añade otra capa de ocultamiento. Y luego la llegada de Kat, su ex prometida, que mete celos, rivalidad. Caps 29, 41, 47, 48. ¿Sí? Complica todo. Y siempre está ese jaloneo entre el instinto protector de Xaden y la necesidad de Violet de ser autónoma, ¿no? Es una dinámica súper cargada, y las fuentes la exploran desde varios ángulos. El pensamiento crítico del 41, por ejemplo, conecta ese dilema protección versus autonomía con ideas filosóficas sobre la agencia personal, citando a una tal Langton. Ponen a prueba no solo su amor, sino cómo funcionan como pareja frente al poder y la verdad. Parece que el meollo no es si se quieren, sino cómo manejan esa relación con tanto caos y tanto ocultamiento. Y si hablamos de vínculos clave, pues no podemos olvidar a los dragones. Tyrion sigue siendo esa presencia imponente, protectora, compleja, aunque a veces, según sugieren los resúmenes, exasperantemente callado con la información. Sí, como que guarda mucho, ¿no? Pero la gran transformación que describen estas fuentes es la de Ardanar. Su crecimiento súper rápido, su cambio de color a negro. Sí, capítulo 53-63. Su nueva habilidad de escupir fuego. Y sobre todo, la revelación impactante, que nunca va a poder llevar un jinete. Híjole, eso sí es fuerte. Su vínculo con Violet lo describen como único, y su evolución parece tener un peso simbólico grande. El análisis del 63 hasta lo relaciona con el viaje del héroe de Campbell, como si su transformación fuera un espejo de la de Violet. Mientras Andarna se transforma, Violet también batalla con su propio poder. Los resúmenes muestran esa lucha al principio para controlar sus rayos tan ligados a sus emociones. Caps 6-13, ¿sí? Pero también vemos cómo avanza, aprende a canalizarlos mejor, hasta con ayuda de un conducto que le dan. Caps 17-40, ¿sí? Eso del conducto es interesante. Y la vemos usándolo en combate ya de forma más decisiva. Y fundamentalmente, su conexión con la Wordstone, esa piedra guardiana ancestral. Los resúmenes de los capítulos finales dejan clarísimo que ella es la pieza clave para activar esas protecciones mágicas. Capítulos 34, 56, 56, 63, 64. Exacto. Eso le da un poder y una responsabilidad enormes, mucho más allá de ser solo una jinete. Su poder interno y su rol externo como que crecen juntos. Oye, hay algo que me llama mucho la atención de todo este material que hemos estado viendo. ¿Cómo mete de forma tan explícita análisis críticos y lecciones de vida? No solo resume la trama, sino que la interpreta usando, pues, marcos externos. Exacto. Esas secciones de pensamiento crítico son el ejemplo más claro. Conectan lo que pasa en la novela con conceptos del mundo real o teorías académicas conocidas. Sí. Citan a Judith Herman para hablar de trauma y recuperación, a Cousses y Posner sobre liderazgo, a Stephen Luke sobre poder, a John Bowlby sobre apego familiar, a Brené Brown sobre valentía y vulnerabilidad. Es como si las propias fuentes nos dieran un kit de herramientas para profundizar. Sí, es fascinante, y creo que es importante decir que no estamos inventando estas conexiones. Están ahí, en los documentos que tenemos. Es como si el resumen te dijera, mira, esto que pasó se relaciona con esta idea sobre el trauma o sobre la confianza. Le da otra capa, ¿no? Y de forma parecida funcionan las secciones de inspiración. Sacan como lecciones o moralejas directo de lo que pasa en el capítulo. Hablan de abrazar la resiliencia, la importancia de la confianza, el valor de la vulnerabilidad, que es un tema que sale mucho. Sí, en los capítulos 32, 46, 58. La fuerza de estar unidos, el poder de colaborar. Así que el material no solo cuenta la historia, sino que activamente guía una cierta forma de leerla e interpretarla, ¿verdad? Invita a buscar esos temas más universales dentro de la fantasía. Definitivamente. Sugiere una lectura que busca ser, pues, tanto emocionante como intelectualmente estimulante, conectando la ficción con experiencias y conocimientos que chance y tenemos fuera de ella. Bueno, hagamos una recapitulación rápida de esta. Exploración basada en los fragmentos de Alas de Hierro. Seguimos a Violet a través de pruebas durísimas en su segundo año.
La vimos navegar una red súper compleja de relaciones marcadas por secretos, lealtades divididas y lazos increíblemente intensos. Ajá. Analizamos su lucha por controlar su poder interno y enfrentar el poder externo que la amenaza. Y todo esto a través de un material que de forma muy particular nos ofrece lentes críticas y lecciones de vida para entender la historia. Ha sido un recorrido denso, sí, por temas clave que estas fuentes resaltan: la supervivencia a cualquier costo, el peso del sacrificio y el liderazgo, el impacto del trauma, la fragilidad y la fuerza de la confianza, y la enorme complejidad del amor y la familia en un contexto de guerra que se siente ya muy cerca. Los fragmentos de verdad le ponen el foco a estos elementos cruciales del segundo libro. Para ir cerrando, me quedo pensando en una frase del capítulo 60, citada en nuestro material, que creo que captura mucho del espíritu de Violet en esta etapa. ¿Por qué deberían determinar nuestro potencial cuando somos capaces de alcanzar el destino por nuestra cuenta? Es una excelente síntesis de ese desafío constante a lo que esperan de ella y esa autoafirmación que, según estas fuentes, marcan el camino de Violet. Muy buena cita. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan, conectando con eso tan peculiar del material, que incluye su propio análisis. Si consideramos cómo estas fuentes nos invitan activamente a interpretar la historia a través de lentes como el trauma, el poder o las dinámicas de relación, ¿cómo podría cambiar la experiencia de leer Alas de Hierro si uno ya entra a la lectura con estas perspectivas críticas en mente? ¿Se gana profundidad o chance y se pierde algo de la inmersión emocional pura? Esa es una pregunta interesante, ¿eh? Enriquece tener esas herramientas analíticas ahí, casi como parte del paquete, o puede crear cierta distancia. Definitivamente algo para reflexionar sobre las distintas formas en que nos conectamos con las historias que nos atrapan y cómo las analizamos después. Deja tu like si quieres que haga resumen del tercer libro. Y deja tu comentario si quieres que te comparta el libro completo digital.